este tiempo para que den las 10 y se abra el examen, vamos a empezar a ver un nuevo tema, que es el de casos especiales. Es un tema sencillo. Voy a hacer una evaluación de esto, pero va a ser más bien teórico. Ya les diré las características de esta evaluación. Por lo pronto, déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Miren, en la programación lineal se van a reconocer como casos especiales en el método simplex, ¿sí?, a 4 problemas que tienen ciertas características. Se reconocen como casos especiales porque en el procedimiento del método simplex, en el tableo, se van a poder reconocer como tales. Algunos de ellos sí alteran el procedimiento. Entonces, por eso es que se reconocen como casos especiales. Son en realidad nada más 4 casos especiales, 4 tipos de problemas que se van a identificar como casos especiales del método simplex. El primero de ellos es la degeneración. Esto es la solución degenerada cuando uno está aplicando el método simplex. La degeneración la habíamos tocado ya en método gráfico. ¿Por qué? Porque resultaba dentro de la clasificación una solución, era la solución degenerada. Bueno, en el método simplex vamos también a poder identificar esta solución que le llamamos degenerada. Vamos a ver que hay 2 tipos de degeneración: la degeneración temporal y la degeneración óptima. ¿Cuál es la diferencia de una y otra? La degeneración temporal es que a la hora de estar tableando se reconoce en una de sus tablas, pero en la continuación del proceso desaparece la degeneración. Entonces a eso se le va a llamar degeneración temporal. Y si en la tabla óptima aparece la degeneración, llamaremos la degeneración óptima. ¿En qué consiste la degeneración o cómo la reconocemos en el método simplex? Pues más que otra cosa es una característica de la solución que está mostrando la tabla. Cuando al menos una de las variables que está en la base vale 0, se reconoce como el caso degenerado. Entonces, en este caso no nos altera nada el procedimiento. Simplemente es una característica que tiene la solución, voy a decirlo así, la tabla. ¿Sí? Si en la tabla una de las variables que está en la base, al menos una, vale 0, se va a decir que la solución es degenerada. Y entonces hablaba yo de que había degeneración temporal y degeneración óptima. La degeneración temporal
quiere decir que en una de las tablas intermedias del procedimiento aparece el 0 en la base, aparece el caso de degeneración, ¿sí? Pero en la continuidad del procedimiento desaparece, o sea, deja de estar el 0 o los ceros en la base. Si eso ocurre, se le llama degeneración temporal. Y la degeneración óptima, o también llamada permanente, es cuando el 0 aparece en la tabla óptima. En algunos casos, cuando aparece en una tabla intermedia la degeneración, puede conservarse hasta la óptima. Y entonces se reconoce como degeneración óptima. Si la degeneración se conserva hasta la última tabla, hasta la tabla óptima, bueno, pues va a ser degeneración óptima. Pero si la degeneración deja de aparecer en las tablas, entonces se le llama degeneración temporal. Vamos a mostrar ejemplo en cada caso. Consideren este ejemplo. Aquí este es un ejemplo de degeneración óptima. Vean ustedes, este problema es muy sencillito. Se resuelve con el método simplex. Perdón. Y en la penúltima tabla aparece el 0. Vean aquí este 0, donde nos dicen que H2 vale 0. Y dice uno, pues allá apareció las soluciones degeneradas. Debido a que el 0 se conserva en la siguiente tabla, que ya es la óptima, entonces se dice que este caso es de degeneración óptima. No altera nada el procedimiento del simplex, uno trabaja como siempre, ¿verdad? Bien, ahora consideremos, esta sería la gráfica que corresponde al ejemplo. Déjenme, aquí hay un... Es que hay una... Necesito desagrupar. Es el origen, la O es el origen y un palito ahí que aparece es el que quería quitar en la gráfica. Aquí pueden ver que es la representación de las dos restricciones de arriba. Estas la más grande, esta que déjenme ver el formato de objeto, le voy a cambiar de color. La roja es la primera restricción, la otra es la segunda restricción. El área o el semiplano de ambas van hacia abajo. La intersección sería, permítanme, lo quiero señalar. La intersección sería esta parte, este triángulo.
Bueno, sería este triángulo verde. Y la degeneración se estaría presentando aquí, en un vértice, en este. Ok. Recordarán cuál es la definición de una solución básica degenerada. Uno definía la solución básica degenerada como aquella solución básica que era factible, esto es, estaba en uno de los vértices, pero pasaba una restricción redundante. ¿Cuál es la restricción redundante? Pues aquella que le habíamos dibujado con rojo. La segunda, esa que está con rojo, es la redundante. Si yo la quito, no me afecta, me sigue quedando el triángulo. Entonces, gráficamente, a veces es posible cuando el modelo tiene solo dos variables, como este caso. Pero si tiene más de dos variables, pues simplemente se identifica en el tablero del método simplex, la degeneración. Bien, ahora veamos un ejemplo de una degeneración temporal. Vean, son tres restricciones. Se aplica el método simplex. Y en esta tabla aparece la degeneración. Pero observen que en la siguiente tabla ya no hay degeneración. Debido a que la degeneración desaparece, se reconoce como una degeneración temporal. En estos dos casos no hay alteración en el procedimiento del método simple, simplemente apareció el cero en la base, ya sea en la temporal o en la óptima, pues es una característica más bien de la solución, pero se reconoce como un caso de solución degenerada. Los casos que estamos viendo están referidos a las soluciones de los problemas. Son 4 casos especiales de soluciones. Ya vimos la degeneración. Otro caso especial. Se reconoce como solución óptima no acotada. Sí, en el método gráfico, esta solución, muchachos, corresponde cuando la solución se va al infinito. Esto es cuando el área de factibilidad es abierta, de tal forma que entre más nos alejemos del origen, mayor es el valor de la función objetivo. Esto es, si más se aleja uno, mayor es el valor de la función objetivo, pues quiere decir que la solución se va al infinito. En el método simplex es muy fácil reconocer este caso especial y aquí sí se altera el procedimiento. ¿Cómo se presenta este caso o cómo lo puedo identificar? Bueno, pues cuando no se puede determinar la variable que entra a la base, pero no se puede determinar la variable que sale. Esto es, en el método simplex, este es el ejemplito. En el método simplex
uno identifica la variable entrante como la variable más negativa. Observen. Aquí en este ejercicio, vean la tabla inicial. Podemos decir que X2 es la que entra. Pero al determinar qué variable sale no podemos. ¿Por qué? Porque los elementos de la columna todos son estrictamente negativos. Son no positivos. Porque si hubiese un 0 daría lo mismo. Para que podamos nosotros determinar quién sale, recuerden, debe de haber al menos un positivo y aquí no hay positivos en la columna. Por lo tanto, no puedo establecer la variable que sale. Cuando eso ocurre, se dice que se trata de un caso especial. Cuando puedo determinar la variable que entra, pero no puedo determinar la variable que sale, sí, se reconoce como el caso especial de solución óptima no acotada. Y se interrumpe el procedimiento, se interrumpe. Estas tablas 2 de abajo es queriendo ser necios. Esto es desobedeciendo la indicación de que no puedo determinar la variable que sale. Le saco la vuelta y en lugar de meter X2 meto X1. Pero eso no lo tengo que hacer. O sea, yo identifico el caso y se suspende el procedimiento. Ya no hago nada y solo hago la aclaración. Aquí, en esta necedad, o primero es terquedad y luego necedad, pues metemos, en lugar de meter X2 como se debe, le sacamos la vuelta y metemos X1. Bueno, aquí al hacerlo vemos que el pivote es el 1 y sale H1. Esto es tratando de evitar el caso especial. Ya está. En esta tabla, aquí observen, ahora entra X2. Y el que sale es H2. Sin embargo, en la tabla que se obtiene, observen, hay un negativo en el renglón de la función objetivo. Eso haría que se introdujera la base a H1. Pero otra vez se presenta aquí que no puedo establecer quién sale. Hasta ahí llega mi terquedad, pero si alguien dice, no, pues ahora meta H2, no puedo meter X1 y X2 porque están adentro. Aquí la opción era meter H1 o H2, pero H1 es el que debe de entrar, ¿verdad? Por el criterio de que tiene el coeficiente más negativo. Sin embargo, si uno quiere meter H2 por sacarle la vuelta, pues ya es necedad. Porque al meter H2, en lugar de mejorar el valor de la función objetivo, va a disminuir. Y yo estoy maximizando. ¿Sí? Entonces, simplemente las dos tablas últimas se pusieron para indicar que aun cuando sea yo necio, no voy a llegar a ningún lado. Eso sí, toda tabla que yo vaya generando, al seleccionar el más negativo, el valor de Z irá aumentando de manera indefinida, ¿verdad?
Aquí simplemente se identifica el caso y se suspende todo y se hace la aclaración. Yo a la hora de elaborar la primera tabla me doy cuenta y ya no hago nada. Suspendo y simplemente digo, este problema es un caso de solución óptima, es un caso especial de solución óptima no acotada y hasta ahí. Ya no se debe hacer nada más. Y nada de quererle sacar la vuelta. Estas dos tablas que están aquí están de más. Esas no las tengo que hacer. Simplemente en la tabla que aparezca que puedo introducirle una variable entrante, pero no puedo determinar la variable saliente, ahí se para todo. Aquí he escogido este ejemplo que es sencillo y que además el caso especial aparece en la primera tabla, pero este caso, como cualquiera de los que veamos, puede aparecer en cualquier parte del procedimiento. Esto es, ya avanzado el procedimiento, puede aparecer el caso especial de solución óptima no acotada. Puede aparecer una tabla donde yo pueda determinar quién entra, pero no pueda determinar quién sale. Ya, pero apareciendo esa tabla, pues interrumpo el proceso y simplemente digo o aclaro que se trata de un caso especial de solución óptima no acotada. Esta es una gráfica del ejemplo, de este ejemplo. Y este ejemplo, muchachos, esta gráfica se obtuvo a través de un software que es el QSB. A lo mejor ustedes lo han escuchado. Un tercer caso, solución óptima múltiple. Posiblemente este sea el más interesante de todos. Cuando se reconoce este caso, ahorita vamos a ver cómo se va a reconocer, es como una sentencia de que tengo que trabajar más, al contrario del otro caso, del caso anterior. Sí, aquí, cuando veo que se trata del caso de solución óptimas múltiples o alternas, sí, ya es la definición de que voy a tener que obtener más tablas de las que obtengo normalmente. A ver, ¿en qué consiste la solución óptima múltiple? Bueno, cuando la función objetivo se optimiza en más de un vértice del área de factibilidad. Si no mal recuerdo, pues también en este caso lo llegué a mencionar gráficamente, ¿sí? Donde decíamos que si en el método gráfico, que es de dos variables, la función objetivo obtenía el óptimo, voy a decir el máximo, pero puede ser también el mínimo, bueno, pues en el máximo se obtenía en dos vértices del área de factibilidad, pues entonces sí va a optimizar la función objetivo en toda combinación lineal de esos dos vértices, esto es, en todos los puntos del segmento que unía a esos dos vértices. Desde luego, este caso, en el método gráfico, aparecería en dos vértices contiguos, ¿verdad? De tal forma que un lado del área de factibilidad, todos los puntos que estuviesen, que formaran parte de ese lado, iban a optimizar, iban a dar el mismo valor de la función objetivo. Bien, a nosotros no nos interesan los puntos que estén o que formen parte de ese lado del área de la factibilidad, simplemente nos interesan los vértices
donde se optimiza la función objetivo. Esto es, solamente nos van a interesar las soluciones básicas factibles, donde alcanza el valor óptimo de la solución. Si se optimiza en dos vértices, entonces me interesa determinar las coordenadas de esos dos vértices, o sea, determinar la solución de la solución básicas factibles que me den el valor óptimo. Básicas factibles. Entonces, decir básicas factibles son vértices. ¿Cómo lo voy a reconocer en el método simplex? Bien, en el método simplex, este caso se reconoce cuando al hacer cero el coeficiente o el elemento de la variable que entre en la función objetivo, cuando uno va a anular ese elemento en el renglón de la función objetivo correspondiente a la variable que entra, acuérdense, hay que transformarla en elemental unitaria, entonces hay que hacer cero a todos los elementos menos al pivote de la columna. Pues al hacer cero el que corresponde a la función objetivo, se hacen cero de manera simultánea en el mismo renglón de la función objetivo otros coeficientes de variables no básicas. Es ahí como se reconoce el caso especial. Ahorita lo muestro con un ejemplo, pero pues, espero estemos entendiendo cómo voy a reconocer este caso. Se determina la variable entrante y se determina la variable que sale, eso es normal. Y cuando voy a hacer cero el elemento del renglón de la función objetivo, se hacen cero otros elementos del mismo renglón de la función objetivo de manera simultánea, ¿verdad? Cuando eso se presenta, se identifica el problema como un caso especial de solución óptima no acotada. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí en este paréntesis también nos ayuda, yo lo mencionaba cuando veíamos este caso en el método gráfico. Decía yo, cuando uno nota que los coeficientes de una de las restricciones son proporcionales a los coeficientes de la función objetivo, se va a presentar el caso de solución óptima múltiples. Así yo lo mencionaba. A lo mejor no lo tendremos presente, pero ya había antecedentes de este caso. Aquí está el ejemplo. Aquí observemos primero el modelo. Fíjense, yo me acuerdo que decía al tocar esta situación en el método gráfico que cuando los coeficientes de una de las restricciones eran proporcionales a los de la función objetivo o viceversa. Los coeficientes de la función objetivo son proporcionales a los coeficientes de una de las restricciones. Decía yo, se sospecha nada más de que se trata de un caso de solución óptima degenerada. Solución óptima múltiple. Déjenme, estoy notando aquí. Ahora sí, ya lo corregí. Bien, aquí si observamos los coeficientes de la primera restricción, vemos que si yo multiplico por 2 los coeficientes, voy a obtener los coeficientes de la función objetivo. Entonces ya ahorita se está
identificando o presentando el caso de soluciones óptimas múltiples, o al menos ya se sospecha. Ya lo voy a estar con la certeza a la hora de aplicar el método, el tableo. Pero ahorita, viendo el puro modelo, digo, sospecho que se trata del caso especial de solución óptimas múltiples. Siempre, cuando habla uno de la proporcionalidad de los coeficientes con respecto a la función objetivo, es que ahí va a haber un factor por el cual yo multiplique los coeficientes de la función objetivo y obtenga los de la es al revés. Va a haber un factor por el cual yo multiplique los coeficientes de la restricción y obtenga los coeficientes de la función objetivo, que también se puede decir de la otra forma, Es decir, hay un número por el cual yo multiplique los coeficientes de la función objetivo y obtenga los de la restricción. De cualquiera de las dos formas, pues, es válido. Aquí el valor por el cual, o el factor por el cual multiplico los coeficientes de la restricción, de la primera restricción, para obtener los puntos, es el 2. Pero yo podría también referirme, si multiplico por el factor 1/2 a los coeficientes de la función objetivo, voy a obtener los de la restricción. Entonces, en cualquiera de las dos formas, siempre hay un factor por el cual se multiplique y se obtengan los coeficientes de la otra entidad. Bien, aquí en la tabla, observen, se sabe quién entra. ¿Quién va a entrar? Pues el más negativo, que corresponde a X2. Ahí está, X2 entra. ¿Quién sale? Pues divido 21 entre 7, me da 3. 21 entre 2, 11 medios. No, pues entonces, perdón, 21 entre 2 a 10.5. El menor cociente lo genera este 7. Quiere decir que sale H1. Transformo la columna de la variable entrante en una columna elemental unitaria. Observen que para hacer 0 al menos 14, basta que al renglón de H1 lo multiplique por 2 y se lo sume a la función objetivo. Entonces, todos los elementos del renglón de H1 los voy a multiplicar por 2 y solo sumo a la función objetivo. Aquí sería 2 por 2, 4 menos 4, 0. Se ha hecho 0 un elemento que yo no quería hacer 0. Yo quería hacer 0 al menos 14. Bueno, al hacer 0 al menos 14 se hizo 0 el coeficiente de la otra variable no básica. Cuando esto ocurre en la tabla, cuando al hacer 0 el elemento o el coeficiente de la variable entrante en el renglón de la función objetivo se hacen 0 de manera simultánea, los de otras variables básicas sobre el mismo renglón de la función objetivo. Pues reconozco entonces el problema como un caso especial de soluciones óptimas múltiples. Y aquí, a diferencia del caso anterior, donde uno decía, ya se identifica el caso, ya se suspende todo. No, aquí está la sentencia, pues, de que debo de encontrar más de una solución. Ok, ¿cómo voy a encontrar? Primero, tableo.
hago lo que tengo que hacer es transformar la columna de variable entrante en elemental unitaria. Ya está, tengo la tabla. ¿Verdad? Esta tabla es la que me está dando que la columna ya la hice elemental unitaria, la columna de x2, que es la variable que entra. Y veo que esta tabla ya es óptima, ya terminaría todo aquí. Sin embargo, al detectar que se trata de una solución de varias, un problema de varias soluciones óptimas, entonces estoy obligado a determinar todas las soluciones óptimas. Bueno, ¿cómo determino las otras soluciones óptimas? Pues introduciendo a la base, fíjense, introduciendo a la base óptima, porque ya esa tabla que tengo ahí señalada es óptima, ya acabé. Bueno, para obtener las otras soluciones óptimas, en esta tabla óptima introducimos a la base cada una de las variables cuyo coeficiente se hicieron 0 de manera simultánea. En este ejemplo, pues nada más fue una variable, la de x1. Por lo tanto, pues nada más va a haber otra solución óptima. Pero si el problema tuviera 10 variables, y en las 10 variables se hacen 0 porque estamos hablando de que hay un factor que me hace que al multiplicar los 10 coeficientes de las variables me van a dar los 10 coeficientes de la función objetivo, pues entonces eso me indica que va a haber 10 soluciones. El número de soluciones múltiples, el número de soluciones óptimas en un caso especial de este, es el número de variables del modelo, punto. En este modelo hay 2 variables, pues hay 2 soluciones. Si el modelo tuviera 3 variables, 3 soluciones, y así sucesivamente. Bueno, entonces introducimos a x1 la base, miren, aquí está abajo. Al introducir x1 la base, ¿verdad?, establezco quién sale, divido los valores de la variable entre los coeficientes de la variable entrante, que es x1, y veo que es h2 la que sale. Entonces transformo la columna de x1 en elemental unitaria y obtengo la segunda solución. Observen, aquí el valor de la función objetivo es 42. Eso no va a cambiar. Si tuviera que meter más variables a la base, el valor de la función objetivo nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque la tabla en donde estoy metiendo las variables ya es óptima, miren. Entonces meta la variable que meta, pues este renglón no va a cambiar nunca. Bueno, ya doy las 2 soluciones. Se escribirían, déjenme ver si por aquí puedo ponerlo. Lo voy a poner así: Z1 es igual a 42 para x1 igual a 0. Lo voy a poner así. Y x2 igual a 3. Eso me lo está dando la primera tabla. La primera solución
sería esta. Muy bien. Ahora la segunda solución. La segunda solución de la tabla sería Z2 igual también a 42. Eso no cambia. Para X1, déjenme copiar esto así. Para X1 igual a 7 tercios. Igual a X2. Así. Ahí ya tengo las dos soluciones. Ok, muchachos. Vamos. Déjenme quitar esto. Ya está. Ya está este caso. Y aquí se está representando la gráfica. Voy a señalar dónde está el óptimo. Aquí se optimiza. Y acá también. Aquí las coordenadas de este punto que estoy poniendo. Bueno, pues es la dificultad de querer hacer las cosas como las haríamos presencialmente. Siete tercios, coma, 7 tercios. Hay más o menos identificando. Ahí están los dos vértices en los cuales se optimiza la función objetivo. Y son los que acá están para Z1, X1 y X2 igual a 3, pues es el vértice, primer vértice acá arriba. Y el de 7 tercios para ambos es el de acá. Entonces se han obtenido ya las soluciones óptimas, que no solo es una, ya son dos. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver el caso más sencillo. Solución óptima inexistente. Geométricamente, decíamos, corresponde al caso en que la área de factibilidad no existe. ¿Sí? Eso es déjenme, esto no debe de estar así. Es cuando no hay intersección.
Debe estar sombreado así. Bueno, este sería el caso especial de solución óptima inexistente, cuando el área de factibilidad no existe, cuando no hay intersección de semiplanos, cuando el área de factibilidad es el vacío. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Aquí, curiosamente, no tengo el ejemplo. Ahí, cuando suba esta nota, voy a agregar el ejemplo. Pero es cuando en el método de variables artificiales, ya sea el doble fase o ya sea el método penal, o al menos una variable artificial es distinta de cero. Cuando eso ocurre, se dice que el problema no tiene solución, o bien que la solución óptima es inexistente. En el caso del método doble fase, recordarán que en la tabla óptima de la primera fase, decía uno, si en esta tabla óptima de la primera fase al menos una variable artificial es distinta de cero, pues el problema no tiene solución y se suspende todo. Pues pertenece a este caso. Cuando eso ocurre en el método doble fase, pues entonces dice uno, se trata del caso especial de solución óptima inexistente. Si en el método penal, esa es una desventaja del penal, por cierto. En la tabla óptima, quiere decir que hasta el final me voy a dar cuenta si tiene o no tiene solución el problema. Si para llegar al final tuve que calcular 30 tablas, pues imagínense, hasta el final me voy a dar cuenta si tiene solución o no tiene solución el problema. Si después de resolver el problema con 30 tablas, en la óptima, en la última, me doy cuenta que quedó una variable artificial, pues voy a decir, tanto trabajar para que el problema no tenga solución. Bueno, esa es una desventaja del método penal sobre el doble fase, porque en el doble fase, en la primera fase ya sé si tiene o no tiene solución y ya no tengo que trabajar más. Pero así yo decía cuando hablaba de los dos métodos, que unos tenían ventajas y desventajas, que cada uno de ellos tenía ventajas y desventajas sobre el otro. Aquí lo que sigue son ejercicios, puros ejercicios. Entonces voy a subir esto. Hay que corregir este modelo. Es menos x3 menos 5x4, perdón, menos x3 menos x4 mayor o igual que 5. Voy a corregir ese modelo antes de subirlo. Bueno, ya estos son los casos especiales, muchachos. Ya el examen no tarda en abrirse, en 5 minutos. Quiero pasar lista. ¿Alguna duda o comentario? Son 4 casos especiales. Después de este examen, voy a hacer un examen que yo le llamo, déjenme, esto se abrió sin querer. Pues ya dejé de compartir. Un examen, una evaluación, que yo le llamo evaluación de la tabla simplex. Y es muy sencillo. Ese examen resulta ser más teórico que práctico. Pocas operaciones se tienen que hacer. Sí se tienen que hacer, pero son pocas. Y les voy a decir cómo sería el examen. Es igual que todos los que estamos haciendo. Pero el enunciado pues, es a través de que se da una tabla
del método una tabla en donde va a tener M's y se van a hacer preguntas sobre esa tabla. Imagínense una tabla con 8 o 9 variables. Y entonces se hacen preguntas sobre la tabla, ¿verdad? Dice uno, si entra tal variable a la base, ¿cuál es la variable que sale? Esa es una pregunta en ese examen. Si entra tal variable, ¿qué caso especial se presenta? Esa sería otra pregunta. Preguntas, todas las preguntas relacionadas con una tabla. Entonces, no es ningún método el que se va a utilizar. Simplemente se van a contestar las preguntas, los reactivos que se hagan sobre esa tabla. Entonces, es más bien un problema teórico. Eso ya nos ponemos de acuerdo para cuando lo hacemos. Ya estamos ahorita en posibilidades, ¿eh? No necesito ver algo más para poder contestar esa evaluación. Luego entraríamos a otro tema, ya casi el último de este segundo departamental. A ver, déjenme pasar lista y ustedes me avisan cuando se, aunque aquí también en la pantalla veo yo cuando se abra el examen. Déjenme asistencia. Me estoy preparando para pasar la asistencia. A ver, por favor contestan. Y si se abre el examen, pues ustedes se ponen a hacerlo y yo sigo pasando lista. 1, Presente. 2, Presente. 3, Presente. 4, Presente. 5, Presente. 6, Presente. 7. A ver, permítanme, voy a hacer algo. ¿El 7 está o no está? Creo que se salió, profesor. Creo que lo... Pero sí estaba. Sí estaba, bueno, pues ni hablar. 8. También no está. Escobedo González no está. A ver, aquí estoy viendo. El 7 presente. Ah, bueno. Escobedo González no está, ¿verdad? 9, Presente. 10, Presente. 11, Presente. 12, Presente. 13, Presente. 14, Presente, profe. 15, Presente, profe. 16, Presente, profe. 17, Presente, profesor. 18, Presente, profesor. 19, Presente. 20, Presente, profesor. 21, Presente, profesor. 22, Presente. 23, Presente. 24, Presente. 25, Presente. 26, Presente, profesor. 27, Presente, profesor. 28, Presente. 29, 29, Presente. 30, Presente, profe. 31, Presente. 32, Presente, profesor. 33, Presente. 34, Presente, profesor. 35, Presente, profesor. 36,
Presente, profe. 37, Presente, profesor. 38, Presente, profesor. 39, Presente, profesor. 40. Presente 40, profesor. Ok. Pues ya debe de abrirse el examen. Todavía no se abre, muchacho. A mí no me ha avisado la máquina que ya. No, profe. A ver, déjenme ver. Ya se abrió. Sí, ¿verdad? Ya lo ven. Sí, profesor, ya está. Ya me indicó a mí la máquina que ya está publicado. Bueno, suerte, muchachos. Perla Escobedo González. A ver, déjenme ver si está aquí en Teams. Es Perla. Perla Escobedo, sí estás en la reunión. Te está marcando el Teams que estás presente. Bueno, te voy a poner asistencia. Ok. Por favor, abran sus cámaras y no se les olvide enviar las evidencias. Son muy pocos los que han abierto sus cámaras.
Jóvenes, voy a cerrar mi micrófono, voy y vengo.
Ya me empezaron a llegar las evidencias. Quien vaya terminando puede ir abandonando la reunión. Gracias, profe. Sí, de nada. Gracias, profesor. Que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Que se vaya bien. Y ahí perdí mucho tiempo. Ya. Ya. Ya.
Me tengo que salir de la reunión, muchachos, porque tengo otra clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.